hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Es decir, no había ninguna compulsión ni necesidad de que Caín hiciera lo que iba a hacer. Lo que hizo, lo hizo absolutamente voluntariamente. Él mató a su hermano porque tenía la libertad de matarlo, y también tenía la libertad de abstenerse de matarlo. Pues si no hubiera tenido esa libertad, entonces esta conversación que el Señor tuvo con él no tendría ningún sentido. Que Dios le esté diciendo a una persona que puede abstenerse de cometer un pecado cuando en realidad la persona no se puede abstener de cometer tal pecado. Sería una inconsistencia lógica. Dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Nótese que Jehová pregunta de la misma manera que le había preguntado a Adán cuando se escondieron de él, ¿dónde estás? Como si Dios no supiera. Una pregunta tal vez podemos decir retórica. Ajá. Esa es para mí, hermano. Todo eso para Pero, no, hermano, yo no necesito, mire, me ha traído, mire, tengo esto aquí. Y dos, yo no tengo tanto, no voy a cruzar el Sahara, con una me es suficiente. compartir. ¿Eh? Y el baño está limpio. El baño está limpio. ¿Sí? Y después de que estoy tomando café, el café me hace ir al baño. Dice, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Esta es la primera maldición que confiere Dios en contra. Hermano, capítulo 4, verso 10. Verso 10. Dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Esta es la primera vez que Dios maldice a una persona, a un ser humano. Recuerden que cuando Él castiga a Adán y Eva no profirió maldición contra él, profirió maldición en contra de la tierra y les dio un castigo obviamente, pero no dijo maldito sea Adán o Eva. Dice entonces, ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y ahora, esta maldición cae a todos nosotros o solamente a Caín. A Caín, obviamente, ¿no? Es una maldición que cae sobre él. ¿Qué dice? Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Se salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad el del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de todos los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Vamos a parar aquí a expandir sobre esto un poquitico, porque es mucho, ¿no?
Recuerdan cuando estábamos hablando del capítulo 1 y el capítulo 2, y yo les había mencionado que algunos proponen que hay dos historias de la creación, una en el capítulo 1 y una en el capítulo 2. ¿Okay? Y hasta cierta forma yo afirmo esa propuesta. No que hayan habido dos creaciones distintas, sino que en el capítulo 2 vemos un recuento de la creación desde una perspectiva escatológica o futura, de la creación del nuevo hombre, de la creación de Cristo, ¿no? Aquellos que apoyan la teoría de que hay dos creaciones se preguntan que cómo es posible que Caín hubiese ido a habitar en la tierra de Nod y casarse con una mujer. ¿De dónde salió la mujer de Caín? No, la tierra, no, es un lugar, una tierra. La tierra de Nod es porque pertenece a alguien que se llama Nod. No necesariamente. La tierra, hay muchas tierras que no necesariamente. Habían tierras que eran nombradas después de la heredad, pero no necesariamente. Él la nombra después, por su hijo. Él la nombra Enoch, por el hijo, pero la tierra es Nod. Ahora, no sabemos si él se mueve después y funda una ciudad, ¿no? Pero lo que vemos aquí es que hay muchas preguntas para hacernos. Y aquellos que defienden esa teoría de que Dios creó de que hay dos tipos de creación, la primera en el capítulo 1 y la segunda en el capítulo 2, se apoyan en estos versículos también para decir de dónde estaba la mujer de Caín, con la que se casó, ¿no? Sin embargo, como habíamos visto en el libro en el capítulo anterior, cuando Adán ve a su mujer y dice, espera un momento, ¿dónde está? En el capítulo 3, verso 20, dice, llamó a Adán el nombre de su mujer, ¿qué cosa? Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Entonces, no hay una raza humana que no haya descendido de Eva. ¿Okay? Entonces, esa noción que sostiene, como está hermano, de esa teoría no puede ser sostenida por el testimonio mismo de la Escritura, que nos está diciendo que Eva es la madre de todos los humanos. No hay una raza humana que Dios creó y después Dios creó a estos dos, a esta pareja especial, porque algunos sostienen esa teoría. La manera en que yo interpreto estos textos, veo que Caín está hablando y está hablando de un potencial futuro. Es decir, a Caín está hablando que no había muchas personas en el planeta. Esto hasta ahora es un asunto de familia. Pero él sabía que no se iba a quedar en un asunto de familia porque Dios les había dado la orden de procrear, claro, y de multiplicarse. Y fue lo que ocurrió. Ya sabía. Caín sabía de que había otras personas. Cualquiera que me encontrara está por cierto. Si habían otras personas, hay dos formas de interpretar. Bueno, obviamente había más personas, ¿no? Porque con quién se casó. Pero lo que estamos viendo, que él no dice aquí, nótese algo interesante. Bueno, antes de responder esa pregunta, déjeme aclarar esta parte. Puede que Caín no hubiera más ninguna persona que Caín y Abel. Y él sabiendo que había una orden de multiplicarse, ¿okay? Y que iban a nacer hermanos. Una hipótesis que es fácilmente derrocada porque sabemos que Adán vivió 130 años cuando concibió a Caín. a Set. ¿Okay? Pero se puede especular que en ese periodo hubo mujeres que nacieron. Nunca se nos dice de Adán y Eva cuando tuvieron hijas. Al final dice tuvieron hijos e hijas. Pero lo que puede ser también es que Caín diga, yo sé que la tierra se va a poblar. Y yo digo, tengo miedo de que alguien me viere y me mate. No necesariamente se tiene que estar refiriendo a una situación presente. Pudo haberse estado refiriendo también a una situación futura. No lo sabemos. El texto deja eso oscuro. Ahora, ¿qué es la parte que le iba a aclarar también? Que cuando dice... ¿Con quién se Caín? Claro, ¿por quién va? Dice, cualquiera que le hallara. Dice, ahora, no podemos asumir que se está refiriendo aquí a otros seres humanos. Porque no podemos olvidar que en esta tierra que Dios creó no está habitada solamente por animales y seres humanos. Hay también ¿qué?
Seres espirituales. hay ángeles, hay querubines, hay seres espirituales. Por eso es que él dice aquí, no dice, ¿dónde dice? Me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y errante estaré extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Ese cualquiera no nos está diciendo específicamente que es cualquier ser humano. Eso es algo que estamos poniendo nosotros. No dice cualquier hombre que me viera me matará, ¿no? Entonces eso es un detalle que les agrego para matizar un poco lo que el texto simplemente no nos da. El Señor ha cerrado ciertas cosas en un misterio y no lo vamos a saber. Lo que sí podemos dar por sentado es que Eva es la madre de todos los seres humanos. La Biblia no nos da una genealogía exhaustiva, ¿ok? No nos dice exactamente, no nos da el certificado de nacimiento de todas las personas que nacieron con el número de seguridad social, ¿ok? ¿Y por qué le iban a matar a él? ¿Por qué pensaba que le iban a matar? Porque mató a su hermano. Pero No entonces, se le iban a enterar de que mató a su hermano. Bueno, es muy difícil que no se enteren de semejante cosa cuando habían 3 o 4 personas en la tierra, es como, ¿no? Pastor, pero entonces, ¿de dónde vinieron esas otras 3 personas que dice usted? Si nada más eran Adán y Eva y los 2 hijos. Igual todos los hijos que tuvieron. No, espérate. Adán, esos eran los 2 primeros. Caín y Papelito. Abel fueron los 2 primeros. Papelito. Mató Caín y Abel, espérate. Sí. Entonces, el hermano mata al hermano. Entonces, ¿de dónde aparecieron esas otras? Pero usted, A mí me hicieron esa pregunta Sí. y no se la supe contestar. pero hermana, ¿y usted no me escuchó todo lo que yo estaba hablando hasta ahora, que estaba contestando esa pregunta? Sí. Ajá. So, no nos dice, ok, una que está, puede que Caín estuviese hablando en futuro, de una condición que va a ocurrir en el futuro, ok. Por ejemplo, si yo voy a ese, es como si, no me quiero quedar en esta área porque esta área me van a matar, se está poniendo mala, por ejemplo, ¿no? Pero no quiere decir que en este momento me van a matar. Él podía haber estado hablando de un futuro cuando se poblara la tierra que lo iban a matar y se enteraran de la historia de lo que él ha hecho, Futuro hipotético. ¿no? Claro. Podía referirse también a personas que estaban presentes en ese entonces. Podemos incluso asumir que Adán y Eva habían tenido más hijos que no nos menciona la Escritura. Usualmente cuando se interpretan esos textos se entiende porque dice Eva que creo que fue a los 130 años de Adán, dice que ella concibió un varón y dijo, le puso su nombre Set, porque dice él ha reemplazado, algo de eso sí dice así, que ha reemplazado en el 25, y se conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Entonces, la forma en que interpretamos estos textos como diciendo, no tuvieron más hijos hasta que después nació este otro varón que sustituyó a Abel. Eso no es necesariamente vamos a llegar allá, pero no es necesariamente una interpretación forzada de ese texto, pues se puede interpretar de muchas maneras. ¿Qué quiso decir Eva con que me sustituyó a Caín? ¿Significa que simplemente tuvo otro varón que no tenía? O tal vez se estaba refiriendo a alguna promesa de que, no lo podemos olvidar, que de Eva, de la simiente de Eva, iba a salir uno que iba a destruir la cabeza de la serpiente. A lo mejor se estaba refiriendo a ese evento. Porque, por ejemplo, piensen en el caso del rey David. Tenía 7 hermanos, ¿ok? Y sin embargo, él fue el escogido, no el primogénito, ¿no? Entonces, yo creo que puede ser interpretado esto en el contexto también de la promesa que fue dada y no necesariamente de una sustitución de que no tenía más hijos y de repente 130 años después Adán no tocó a su mujer por 130 años, ¿no? Bueno, claro, por eso digo, es decir, mira lo que dice, conoció de nuevo Adán a su mujer. ¿Conoció de nuevo cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde la semana anterior? ¿Desde el último sábado? ¿O desde 130 años atrás? No, y ahí nosotros estamos entonces haciendo eisegesis, estamos inyectándole al texto algo que el texto no nos da. ¿Conoció de nuevo? Bueno, ¿desde cuándo? Desde que tuvieron a Caín y a Abel. Esa es la forma que nos lleva aparentemente a interpretar este texto, porque ahí entonces hace la referencia de que Set es el sustituto de Abel, ¿ok? Podemos interpretarlo de manera que simplemente Set fue un niño especial, como lo fue también Noé,
como lo fueron otros niños que nacieron como Moisés, No. escogidos. Pero no necesariamente se tiene que estar refiriendo, es decir, ya eso es una interpretación que es, o sea, no nos da suficientes detalles, es lo que quiero decir. Estas son cosas que Dios ha dejado en misterio por sus razones. ¿Cuál es la razón? Que no quiere que lo sepamos, porque todo lo que el Señor ha querido que nosotros sepamos está escrito. ¿Ok? Entonces, tenemos que ir con estos textos, hay mucho, podemos especular, obviamente, pero tenemos que entender que el Señor no nos ha dicho todo, no nos ha dado todos los detalles. Y tampoco se puede entender de manera literal, porque no. Bueno, lo estamos entendiendo de una manera literal. No. ¿Cómo no? No lo estamos entendiendo de una manera literal. ¿No? No. Ok, explíquenme. Ok, hace un momentito dijo, después de recibir la maldición, le dijo, alguien me puede pillar por ahí y matarme. Sí. Si lo leo literal es que sale por allí y le puede No, matar. es que ahí no me está dando un tiempo. Entonces no lo estamos viendo literal. Si lo estamos interpretando literal, lo que el lenguaje natural, que es el lenguaje que usan los humanos, es ambiguo. Porque, por ejemplo, yo le voy a decir algo. ¿Te veo bien? ¿Significa eso que yo no tengo ningún problema en la visión y que puedo ver perfectamente bien a la persona? ¿Significa que veo que la persona está gozando de buena salud? ¿Cuál de los dos es? Depende del contexto. Esa es la única información que yo digo. Te veo bien. Y las dos interpretaciones son dos interpretaciones literales. La interpretación alegórica sería que, bueno, Caín representa la maldad de la humanidad. Ya eso no es una interpretación literal. Pero lo que estamos proveyendo es posibles contextos que no nos los da la Escritura, en los que esto se puede interpretar. Pero eso son interpretaciones literales. Porque literalmente Caín puede decir, si alguien me viere, y ese me viere es futuro, eso no es presente, ¿no? ¿Dónde dice? A ver, quiero decir exactamente lo que dice. Dice, cualquiera que matare a Caín. ¿Dónde dice? 4:14. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia. Cualquiera que me hallare, ¿ok? No dice cualquiera que me halle, me matará. Dice cualquiera que me hallare, y eso es el ¿cómo se llama ese el verbo? Es un... No es un... Hallar. Sí, yo sé de hallar, pero ¿cómo se llama cuando se dice hallare? Cualquiera que me encuentre. No, yo sé, pero ¿qué es lo que significa? Cuando se dice, por ejemplo, hallare, ¿ok? Eso está en un tiempo. Claro. ¿Cómo se llama ese tiempo? No, el presente, pasado, futuro. No, porque puede ser presente. Puede ser presente. Perfecto. Esperen, hermanos. Shh. ¿Participio? No es un gerundio. No. Eso es lo que se llama antipresente. Necesito un Tiene lenguaje. varios tiempos. Bueno, el punto es que hallare puede ser futuro, puede ser presente, ¿ok? No nos está dando especificidad, es lo que quiero decir con eso. Entonces, ok, continuemos entonces. Pero en medio de todo, ¿qué bendición la de Caín? Es un futuro subjuntivo. Subjuntivo, el subjuntivo del verbo, claro que sí. Claro, es el subjuntivo. Es decir, si mi abuela tuviera rueda, fuera bicicleta. Es el subjuntivo, ese es lo que es, el subjuntivo del verbo. Entonces, estamos viendo que aquí está hablando de un futuro, es decir, una acción que contingente puede ocurrir, ¿ok? Es un condicional. Entonces, aquí estamos viendo que él no está hablando del presente, no está diciendo, el que me vea por ahí me va a matar. Si alguien me ve, me va a matar. Como que las personas ya existen. Yo puedo decir, el que me hallare, cuando la población aumente, me va a matar. Pero en el Edén ellos no fueron padres, ¿no? No, A partir de que salieron. no. Hermanos, ok, repito, porque ya estamos nuevamente, no estamos avanzando. Las tarjetas están distribuidas. Los que quieren hacer una pregunta, escríbanlo en la tarjeta, yo voy a responder la pregunta al final. Continuamos con el texto. ¿Eh? Predíquelo, pastor. Sí, amén. Ya se me subió el cubano. Dice, he aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová,
ciertamente cualquiera que matara a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. ¿Cuál es esa señal? No sabemos. La glosa ordinaria especula que puede haber sido. Los mormones dicen que es la raza negra que viene de Caín. Sí. Y entonces dirá, bueno, pero ¿qué pasa? Porque en la humanidad hay todo tipo de clases, desde el más blanco, y vemos que las gradaciones van de más oscurito, más marroncito, hasta llegar a color negro, casi azul. Entonces, ¿cuántos de ahí descendieron de Caín o se mezclaron? Eso es algo absurdo. Papelito. Y no. Que salió blanquita. ¿Y por qué hay? ¿Quién? Papelito. No, de Caín. Papelito. Sí. Como de un hombre tan Sí. ruin, tan malo. Bueno, pero no Tan un ser. estamos hablando de raza, no era una raza, eso lo dicen los mormones. Sí. Ok, bien. Dice entonces, Papelito debe ser para todo el mundo. dice 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no le matase cualquiera que le hallara. ¿Qué clase de señal? No lo es. Otra cosa que se me olvidó mencionar también, ¿cómo supo Caín o Abel que el sacrificio de Abel fue aceptable a Dios y el de Caín no? Porque lo sabía en su corazón. ¿Eh? Porque en su corazón sabía quién estaba dándolo de verdad, de corazón, de sinceridad. Y quién estaba- ¿Qué corazón? ¿De quién? de ellos mismos. No, los dos dieron con sinceridad. Ambos. Caín dio con sinceridad. Estuvo mal, no dio como tenía que ofrendar. Por eso él sabía que no lo hizo bien. No, Por ignorancia. Por eso fue que se molestó. No, por la pregunta que el pastor dice es... ¿cómo supieron que el sacrificio? Caín no dio una ofrenda sabiendo que Dios le iba a rechazar. No. Caín ofreció pensando que Dios le iba a aceptar, que iba a agradar al Señor. La respuesta a eso es de que ya los padres le habían dejado saber lo que el Señor requería para agradarle, ¿no? Porque ellos le hicieron... Entonces Caín dio la ofrenda sabiendo que Dios le iba a rechazar. Yo digo, ¿Eh? yo creo que sí. No, hermano, pero usted no estaba presente aquí la semana pasada cuando hablé de eso. Sí, estamos. Yo, lo que no me explica. A ver, hermano, espérense. Shh. Están todos hoy como que no sé, desayunaron cotorra. Cuando nosotros aprendemos una clase, yo espero que ustedes presten atención en la clase anterior, memoricen, si quedan dudas, vuelvan a mirar el video. Y entonces después, a la otra semana, edificamos encima de las bases que estamos edificando. Lo que pasa es que viene un martes, edificamos. Al otro martes volvemos y tenemos que volver a edificar lo que se edificó. Y las mismas preguntas, y yo me quedo así como que me siento a veces como Simón Bolívar, me parece que arado en el mar. Ya esta pregunta se discutió la semana pasada y vimos que Caín dio de buena intención, pensando que él iba a agradar a Dios. Eso lo establecimos. No voy a volver a repetir porque más nunca vamos a avanzar. La razón fue que, según nos cuenta la glosa ordinaria, fuego cayó del cielo. Cuando el Señor se agradaba de un sacrificio, caía fuego del cielo. Cuando el templo se inauguró por Salomón, que se puso la ofrenda sobre el altar, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan de esa historia? Cayó fuego y consumió el altar. Cuando Elías, ¿qué fue lo que hizo? Cuando el Señor fue, cayó fuego y consumió el altar. Entonces, según los comentadores de la glosa ordinaria, cuando Abel oró y le ofrece el sacrificio a Dios, cayó fuego como señal de que el Señor lo había aceptado. Que no lo dice. Que no lo dice. Eso no Eso está. le iba a decir yo, pero eso no se dijo el sábado, la semana pasada. Por eso dije hace unos momentos atrás, se me olvidó mencionar algo la semana pasada. Oh. Ok. ¿Ve? Entonces, es la cuestión de prestar atención. Cayó fuego y consumió el sacrificio, lo cual no hizo cuando se le ofrendó las legumbres o la ofrenda de Caín. Estamos asumiendo que ¿Eh? Sí, repito, no dice eso el texto. La glosa ordinaria es lo que comenta que esta es probablemente la causa. ¿Por qué? Cuando se inauguró el templo de Salomón, cayó fuego del cielo y consumió el sacrificio. En Elías, cuando el sacrificio fue acepto, ocurrió lo mismo. Sí. ¿La causa de qué? ¿Eh? Sí, por eso fue la causa. ¿La causa de qué? La causa de que cómo sabían ellos que el sacrificio fue acepto, fue aceptado por Dios. Pero
que Dios mismo le dijo o le mostró que no era de su agrado? Porque se puso triste, porque no Y después cayó. le dice porque Se puso triste después de... Ok. Ellos hacen un sacrificio. Ajá. ¿Cómo saben Caín y Abel que el sacrificio fue aceptado el de Abel y no el de Caín? Pues, leímos la semana pasada que dice, pero no miró con agrado a Caín a la ofrenda suya. Y después se puso triste, Ajá. se puso triste y Eso es lo que y dice el texto. y después Dios le dice porque se pone triste. Pues, resumiendo. Resumiendo, en pocas palabras, Dios le dice por qué se pone triste. O sea, ya hubo un mutuo entendimiento de que a él no le gustó y que él vio que no le gustó. ¿Cómo vio Caín? Es la pregunta que estamos tratando de responder. Hay dos altares. Uno lo hizo Abel y puso un becerro. El otro lo hizo Caín y puso una lechuga. ¿Cómo sabemos? Porque Caín se demudó su rostro cuando ve que su sacrificio no es aceptado. Hasta ahora Dios no ha entrado en escena. Dios entra en escena después de ese evento y le dice, se demudó tu rostro. O piensas tú que Dios estaba como un juez de, ¿sabes? Cuando uno ve los jueces eso que ven los perritos y eso y dicen, va pasando hoy, pasando el Señor, y Dios dice, este altar le doy el premio, se ganó el premio de la feria, ¿no? No. Pero dice, y miró Jehová con agrado a Abel. Y es ofrenda. Sí, es Por ofrenda. eso cayó. Pero no miró. ¿Cómo miró Dios con agrado? ¿Qué significa eso? Le gustó. Es la pregunta. Está diciendo que el fuego, Ok. eso es... Cuando yo digo a una persona, por ejemplo, vamos a decir que yo esté buscando un sustituto para que me sustituya a mí como pastor, ¿ok? Y digo, Jonathan. Y miro con agrado a Jonathan. ¿Qué significa eso? ¿Pero qué significa eso? Que le digo, Jonathan, yo quiero que tú seas el pastor. Entonces hay algo que se comunica que significa, la expresión miró con agrado significa que Dios estuvo satisfecho. ¿Cómo mostró Dios que aprobó? ¿Cómo mostró esa aprobación? Sabemos por otros eventos en la Escritura que cuando será hecho un sacrificio a Jehová, que Jehová acepta, ¿qué pasa? Cae fuego del cielo. Pero entonces, ¿cómo le habla? Escribe la notita y seguimos después porque no podemos. Ok. Fuego. Dice entonces, ok, y ahora nos da una genealogía. El libro de Génesis se llama el libro de los comienzos o el libro de las genealogías. Es el libro que más genealogías contiene. Dice entonces, y salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer. La Biblia no nos establece, no nos dice cuánto tiempo pasó entre ¿dónde me quedé? Entre el 16 y el 17. Obviamente el lector asume que pasó mucho tiempo, que Caín se casó, que ahora tenía una mujer, que no nos ha mencionado a la mujer hasta ahora. ¿Ve? Entonces pasó el tiempo y pasó un águila por el mar, como decía José Martí. Dice, conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad. E Irad engendró a Mehujael. Bueno, leímos todo esto, volvamos adelante. Y Lamec fue el primer bígamo de la historia, que tomó para sí 2 mujeres. Nótese que esto nos señala que es la primera persona que toma 2 mujeres para sí. ¿Ok? El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra sí. Y Ada dio luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, y fue el cual fue padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naa. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer. Es decir, nos está dando una historia
Y después dentro de la historia hace una pausa, nos cuenta otra historia de Caín, de lo que estaba pasando con Caín. Hace un paréntesis y ahora vuelve nuevamente y conoció, dice, de nuevo a Adán, a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Nótese algo interesante. Quiero que noten para que entiendan cómo podemos asumir que Adán y Eva tuvieron más hijos. Porque entre esos versículos que dice, y conoció, dice, de nuevo a Adán. Es decir, conoció de nuevo a Adán ya cuando había nacido Lamec. ¿Y cuántas personas ya le habían nacido a Caín? Unas cuantas, ya habían varias generaciones. ¿Okay? Recuerden que pasan 130 años cuando nace Set. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque dijo, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo. No, quiero que vean esto. De repente vemos que le acaba de nacer al bebé y en el próximo versículo ya a ese bebé le está naciendo otro hijo. ¿Qué quiero mostrarle aquí? Es la dilatación temporal. Lo que quiero mostrarle es que en el texto, la forma en que la escritura, pues si no, hermanos, ¿saben cuántos volúmenes habrían falta de la Biblia? No sería suficiente este edificio para escribir toda la historia. Entonces, nos está moviendo la historia a largos rasgos, para explicarnos la cosa. Entonces nosotros pensamos, bueno, pero ¿y por qué razón? Bueno, ¿por qué razón? Porque si no, no cabe. En que usted no puede llevarlo. Necesita un camión, traerlo a la iglesia para leer la Biblia. De repente solo le nacieron mujeres. Y están tomando en cuenta solamente a los varones. No. Digo, asumo. No sabemos. No lo sabemos. Porque no nos dice. Es probable. Es probable. Mujeres. No podemos y decir de 50 mujeres, una. Bueno, no podemos decir que es probable porque en realidad lo probable es que nazca 50-50%. ¿Okay? 50% hombres, 50% mujeres. Eso es lo que es probable. 75% mujeres, 25% hombres. Acuérdate que son 2X y no 3X. Sí, pero la probabilidad... Matemáticamente hablando, es más probable que sean mujeres que varones. En el mundo, la distribución, creo, si no me equivoco, la última vez que se hizo, que yo leí la estadística, es 50-50 aproximadamente. 51, 52%, una cosa así. Claro. Entonces, bueno, dice, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual yo le tratar. Dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ahora, la palabra que está escrita, por eso son otros textos que son ambiguos. La palabra dice que empezaron los hombres a invocar el nombre de Elohim. Elohim es una palabra que significa Dios o Dios con minúscula o dioses. De hecho, la palabra Elohim es una palabra que está en plural. Entonces, se traduce como Dios, pero probablemente lo que el texto indica en hebreo, lo que quiere decir es que comenzaron los hombres a invocar el nombre de dioses. ¿Por qué razón? Porque ya vemos que los hombres estaban invocando el nombre de Dios. Abel hizo un sacrificio para Jehová. Caín le hizo una ofrenda, mal hecha, pero le hizo una ofrenda a Jehová. Adán, etc. Entonces, probablemente lo que estamos viendo aquí es que se comenzó lo diríamos el inicio de la religión, ¿okay? Como un sistema. Empezaron los hombres. Tú estás buscando ahí, Jonathan, ¿qué dice? What does it say? ¿Qué dice? No, tell me, what does it say? En hebreo dice Yahweh, no Elohim. Dice Yahweh en el hebreo. Let me see that. Hasta que nació Enos no se invocaba el nombre de Jehová. Sí. No había sacrificios, no había nada. No, sacrificios hubo. Pero si no se invocaba, si hacen un sacrificio, están invocando. 6 inter. Deme un segundo, estoy buscando aquí el hebreo. Y le pregunto, ¿y que Enoc, que era hijo de Caín, no hizo sacrificio? Enoc, hijo de Caín, no hizo sacrificio. No nos dice, no sabemos.
No, retiro lo dicho. El texto, la mala traducción no fue en el nombre, sino en invocar. Es la palabra, the word is invocar, Jonathan. Que algunos, una vez más en el hebreo a veces es difícil traducirlo, lo traducen como algunos comenzaron a maldecir el nombre de, y ahí es la confusión que yo tenía, a maldecir el nombre de Jehová, en vez de invocar, a maldecir el nombre de Jehová. ¿En qué forma? Invocando otros dioses, ¿no? ¿Entiende lo que estoy hablando? ¿No entendieron? Ok. Igual que por ejemplo en el libro de Job, cuando Job le dice a la mujer, le dice a Job, le dice maldice a Dios y muérete. La traducción literal es bendice a Dios y muérete. Pero en hebreo, en el contexto del tiempo, del idioma en que fue escrito esto, decir bendice a Dios, lo que quería decir era maldice a Dios. ¿Entiende lo que estamos hablando? Por ejemplo, la Vulgata de Jerónimo dice benedic Deus, y le dice bendice a Dios y muere. Pero el significado idiomático de esa expresión bendice a Dios es maldecir a Dios. ¿Están confundidos ustedes? Totalmente. Realmente ya lo bendigo. O bendice o maldice. Totalmente confundido. No, pero significaba otra cosa. Lo que significa es bendice a Dios y muérete. Lo que era como una expresión, pero en realidad el significado era como que acaba de maldecir a Dios y muérete. Y para usted, pastor, ¿cuál fue de las dos entonces? ¿Ya lo bendigo o lo maldigo? ¿Cuál fue la que No, ella ni bendijo ni maldijo. Le dijo al marido que lo hiciera y Job no maldijo a Dios. Le dice como mujer necia, porque no te sea algo interesante. Literalmente, literalmente lo que dice en el texto es bendice a Dios y muérete. Responde Job, para que entiendan el contexto de lo que significa no es que bendiga a Dios, sino que lo maldiga. Por eso se traduce como maldice a Dios. Porque la respuesta de Job es como mujer necia has hablado. Recibiré yo de Dios lo bueno y no lo malo. Antes bien, gloria sea dada a Dios. Entonces Job bendice a Dios, que es lo que la mujer le dijo que hiciera. Que la respuesta de Job esclarece la expresión de la mujer. Es una expresión idiomática. Cuando dice bendice a Dios, lo que quería decir la expresión idiomática es reniega de Dios o maldice a Dios. Y él le dice no. Y de hecho, ¿qué hace Job? Bendice a Dios. Pero en realidad, por eso, por ejemplo, Jerónimo, cuando se traduce la escritura, hay varios juicios que tiene que hacer el traductor de cómo traducir algo, ¿no? Si traduce el significado, la expresión idiomática o traduce, y este es uno de estos textos. Yo me confundí al explicarlo, me retracto de eso. Dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. No fue el nombre de Jehová el problema que había, sino el invocar. Si era invocar o maldecir, por medio de implantar otros altares. Have you found anything else extra than that? No. Did you see that though? Yeah, it's like halal to profane. Yeah. También puede decir, entonces, which one is it? ¿Cómo se traduce? Se empezaron a invocar. Por eso es la confusión mía con otros dioses, porque la manera de blasfemar a Dios era empezando a adorar otros dioses. Porque vemos en el texto hasta ahora que ya se adoraba el nombre de Dios, ¿no? Abel obviamente invocó el nombre de Dios. Ok. Esto es uno de estas partes en el texto de Génesis que es difícil. Recuerden que son idiomas antiguos y es difícil a veces traducirlos al vernáculo. ¿Dónde me quedé? Ya terminamos. Okay. Vayan al 6. Aconteció que cuando 6.1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Nos vamos a escapar el 5. Brincamos el 5. Hay un método en mi locura. ¿Okay? Hay un método en mi locura. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después
que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente en el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué hacemos con este texto? Volvamos un poquito a lo que estábamos hablando hasta ahora. Adán y Eva continúan teniendo sus hijos, nace Set, a Set le nace un hijo, los hombres empiezan a invocar otros dioses, comienza el sistema religioso, y en el capítulo 6 dice que cuando se propagan los hombres sobre la tierra, que los hijos de Dios, ¿no? Nos dice hasta ahora los hijos de Dios, dice, vieron a las hijas de los hombres y se enamoraron y tomaron esposas y tuvieron hijos. Y de repente en el medio del texto nos dice, y había gigantes en ese momento, y también después de que eso, continuando entonces con la historia. Como que nos da este pequeño detalle y sigue aquí, no sé qué, como que, ¿what? Un momento, retrocedamos. Ok. Los famosos Nefilim, ok, o son los caídos, ¿no? ¿Han escuchado los Nefilim? Okay. Sí. Y se acuerdan después de los amalecitas, que yo mencioné en la predicación, que hubo una razón por la que Dios mandó a exterminar completamente a los amalecitas. Y Saúl no lo hizo. Niño, dice todo, dice no puede quedar nada vivo. Parece que cruel que es Dios, ¿no? Ahora vamos a entender por qué ese mandamiento fue dado. En el capítulo 6 vemos la segunda caída de la humanidad y de los ángeles. Hasta Agustín, la interpretación que se le dio a este texto, siempre Agustín metiendo su... A mí me encanta Agustín, el pobre, yo me llevo bien con él. La verdad que nosotros conversamos, pero a veces tiene ideas que uno se queda así como que... Y no es lo sorprendente las ideas que tiene, sino con la facilidad que transmite sus ideas y lo fácil que la gente le cree. Bien. En el capítulo 6 vemos ahora que dice que le nacieron en esta unión de los hijos de Dios, ¿ok? Se unen con las hijas de los hombres y les nacen gigantes. ¿Qué es lo que significa? Los caídos. Después de este incidente que pasa, que aumentó la maldad, dice que Dios está grandemente triste. Y dice que va a destruir a los hombres, pero no solo a los hombres, sino a los animales, a las bestias, a todo. Entonces, ¿por qué? Parece una respuesta bastante contundente de parte del Señor. Desde Agustín, la interpretación más generalizada, o más común, que sostienen la mayoría de los evangélicos, la mayoría de los reformados, la mayoría de todo el mundo, la mayoría de los católicos, la mayoría de todo el mundo, es que hubo dos linajes. El linaje de Caín y el linaje de Set. Estos son hijas de los hombres. dos hombres. Y estos son hijos de Dios. Según enseñaba Agustín, y el texto que él dice, que estaba hablando, porque en su tiempo, Agustín de hecho combate una interpretación ortodoxa que existía en sus tiempos. Y él dice que esa interpretación estaba errada. Eso lo escribe él en su libro Las dos ciudades. Las dos ciudades. Y él dice que en este texto dice, porque no, ¿dónde estoy? Espérese.
no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Okay? La enseñanza ortodoxa que había hasta ese entonces es que los ángeles caídos habían copulado con mujeres y de esa unión habían nacido gigantes. ¿Okay? Que notes algo interesante, en griego la palabra gigantes que viene de nosotros tiene también una, no voy a entrar en eso, pero después se lo explicaré a lo mejor, pues me va a llevar a una vertiente, a veces se me salen ramificaciones y cosas. Después de Agustín, la interpretación estándar que tienen todos los creyentes es que Caín viene una raza caída, por decir así, y que de Set viene la raza de la promesa. Obviamente de Set viene el ser Cristo, ¿no? Pero esta doctrina, por supuesto que Agustín la iba a apoyar, porque es una doctrina, y también los reformados van a apoyarla, porque es predeterminada. Es decir, todas las personas que nacieron de aquí, nacieron con una raíz de maldad, por decir así, que heredaron de su padre Caín. Esta es la presunción de esta interpretación. Y todos los que vienen de aquí por ser hijos de Dios son personas buenas, no pecan, etc. Eso es completamente falso. Esa interpretación es posible. Todos los seres que nacen son pecadores, sean descendientes de Caín o sean descendientes de Set. Set era tan pecador como cualquiera de nosotros. Y los descendientes de Set, todos los que vivieron en Oz, todos eran también pecadores, con necesidad de un Salvador. Entonces, esa teoría ya comienza a tener problemas cuando hace una distinción entre dos razas de hombres y dice que una raza es mala y la otra es buena. La otra cosa que quiero señalarles es que si van conmigo al capítulo 4, van a ver que dice que en el versículo 20, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. No veo aquí necesariamente indicios de maldad. Después vamos a ver cuando habla de Nimrod, que fue valiente y el que construyó los primeros muros, ¿no? Las primeras baluartes alrededor de ciudades, etcétera, ¿no? El gran guerrero, que después se convirtió en la constelación de Orión, ¿no? Que los griegos llamaban Orión. Dice, y Sila dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce, de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Nahor. ¿Okay? Entonces no necesariamente vemos ningún indicio aquí de que había un derroche de maldad o que los descendientes de Caín eran de alguna manera malos, por decir así. Tampoco podemos asumir que los descendientes de Caín no se estaban mezclando con los descendientes de Set o de sus otros hermanos. Eso no nos dice el texto, que no, que había una exclusión en estos dos linajes. Todo eso lo hace Agustín para evitar la consecuencia interpretativa más razonable. Y es que los hijos de Dios se estaba refiriendo a los ángeles, a seres angelicales. ¿Okay? Todas las veces en la Escritura, en el Viejo Testamento, que se usa la palabra hijo de Dios, incluyendo también el Nuevo Testamento, se refiere a ángeles, incluyendo este texto. Vemos que en Job dice que los hijos de Dios vinieron ante Dios y entre ellos estaba también Satanás. Ahora, por años yo sostuve la posición agustiniana de interpretar que se estaba refiriendo a hombres, precisamente porque me parecía lógico el argumento que Agustín hacía. Pero me encontré con un problema cuando hallo que el apóstol Pablo, por ejemplo, dice que la mujer debe cubrirse la cabeza por causa de ¿qué? ¿Quién se acuerda de ese texto? Los ángeles. Por causa de los ángeles. Bueno, se puede interpretarse los ángeles por causa de los pastores, que también en la Escritura hay un precedente que a los pastores se les llama ángeles porque son mensajeros. Pero si ustedes ven, y van conmigo en el libro de Judas,
Judas, primer capítulo, versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los guardó bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, ¿quién? Los ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿De quién estaba hablando el apóstol Judas? Estaba diciendo que los ángeles caídos tuvieron relaciones con las mujeres. Más allá de eso, yo les traje un texto, no tengo mucho tiempo, quiero dar tiempo para las preguntas. Esta es la demostración de la predicación apostólica de Ireneo de León, el gran Ireneo. La epidexis, si usted prefiere el texto griego. Y yo le voy a leer algo. Recuerden, Ireneo es un cristiano del siglo II, ¿no? Estamos hablando del año 130 después de Cristo. Este hombre fue discípulo de un discípulo del apóstol Juan. ¿Ok? Voy a leerles algo, un comentario que él hace. Dice aquí: el hombre no cumplió el mandato, sino que desobedeció a Dios. El ángel lo sedujo, celoso y envidioso del hombre, por los numerosos dones con que Dios le había colmado. Ve la noción, los padres de la iglesia pensaban que la razón por la que el diablo tienta al hombre es porque no quiso someterse o no quiso darle la honra de vida o la dignidad de vida al hombre. Dice, los numerosos dones con que Dios le había colmado. Y al persuadirle la desobediencia al mandato divino, provocó su propia ruina, al mismo tiempo que hacía al hombre pecador. Entonces, aquí vemos que Ireneo está diciendo que la caída de Satanás ocurre ¿cuándo? Al mismo tiempo que hace al hombre pecar. ¿Entendieron eso? ¿Lo escucharon? Eso dice. Y al persuadirle a la desobediencia, al diablo, al mandato divino, provocó su propia ruina al mismo tiempo que hacía al hombre pecador. Y el ángel, convertido así en jefe y guía del pecado, fue castigado por haber ofendido a Dios y consiguió al mismo tiempo que el hombre fuera expulsado del jardín. Y porque con su intento se rebeló y apostató de Dios, fue llamado en hebreo Hasatán o Satán. Es decir, apóstata, aunque también le dicen diablo. Dios maldijo además a la serpiente, que había sido disfraz del diablo, maldición que alcanzó al animal mismo y al ángel escondido en él. ¿Se acuerdan lo que habíamos estado hablando de la superposición de realidad? ¿Okay? Yo no quiero que piensen que esto son locuras que se me ocurren a mí, interpretaciones nuevas, porque a lo mejor el pastor está enseñando cosas raras. No, la iglesia ha creído siempre esto. No, es que nos hemos olvidado. Gracias, Agustín. Y al hombre lo expulsó de su presencia y le transfirió y le hizo habitar entonces en el camino que conduce al jardín, ya que el jardín no admite pecador. Desterrados del jardín, Adán y su mujer, Eva, padecieron muchas miserias y vivieron en el mundo llenos de tristezas, fatigas y lamentos, porque el hombre trabajaba la tierra bajo los rayos del sol y la tierra producía espinas y abrojos, castigo del pecado. Entonces se cumplió lo dicho en la escritura: Adán se unió a su mujer y ella concibió y dio a luz a Caín y después dio a luz a Abel. Mas el ángel rebelde, el mismo que impulsó al hombre a la desobediencia, que le había hecho pecador y causado su destierro del jardín, no contento con el primero, obró un nuevo daño, esta vez sobre los dos hermanos, porque llenando a Caín de su propio espíritu le hizo fratricida. Así murió Abel, asesinado por su hermano, como un signo del futuro, cuando algunos serían perseguidos, atormentados y muertos, y serían los injustos quienes matarían y perseguirían a los justos. Por esto Dios montó en cólera y maldijo a Caín, y desde entonces todos los descendientes en la línea de su sucesión fueron semejantes a su progenitor. Aquí vemos ya las raíces de esto. ¿Ve? Dios después hizo que Adán tuviese otro hijo en sustitución
del asesinado Abel. La maldad extendióse continuamente, alanzó e inundó la raza humana. Solo un poco de semilla de justicia quedaba en ella, porque además sobre la tierra tenían lugar uniones ilegítimas. Los ángeles fornicaron con las hijas de los hombres, quienes dieron a luz unos que, por su enorme estatura, fueron llamados gigantes. Los ángeles entonces dieron a sus esposas como regalos malignas enseñanzas. Les enseñaron la manera de obtener extractos de flores y plantas, tintes y pinturas, joyas y cosméticos, los celos y los amores apasionados, la seducción y la coquetería, los sortilegios de la magia, toda clase de adivinación e idolatría odiados por Dios. Y una vez desencadenadas tales cosas, el mal se expandió hasta desbordar y la justicia disminuyó hasta casi desaparecer. Finalmente, cuando vino sobre el mundo el justo juicio de Dios con el gran diluvio, en la 10ª generación, contando desde el principio del hombre, únicamente Noé fue encontrado justo, y gracias a su propia justicia fue salvado con su mujer, sus 3 hijos y sus mujeres, encerrados en el arca con los animales que Dios había ordenado a Noé introducir en el arca, cuando la destrucción se cernía sobre la tierra, sobre hombres y seres vivientes. Se salvaron solamente los que estaban en el arca. Los 3 de Noé eran Sem, Cam y Jafet, y su estirpe volvió a multiplicarse de nuevo. Estos son los orígenes de todos los nacidos después del diluvio. Ese es el comentario que tiene Ireneo sobre estas cosas. Entonces vemos que obviamente Ireneo era de la postura de que aquí lo que había ocurrido era una unión, según sus propias palabras, ilegítima. Vamos a terminar ahí porque tenemos que explorar esto mucho más. Quiero mencionar también que Ireneo está citando directamente, porque eso que él menciona no aparece en la escritura, pero sí aparece en el libro de Enoch, que aparentemente él lo consideraba canónico. Ok, vamos a terminar ahí. Preguntas. Continuamos la semana que viene. Preguntas. Ahora no tienen preguntas. Después que se cansa de interrumpir. Pregunta. Realmente, ¿quiénes son los verdaderos hijos de Dios? ¿Los ángeles? ¿Los hijos de Seth? Porque ya sabemos que estos de aquí no son. Los ángeles. Entonces, pero los ángeles no son creación. Sí. Sí. Y se puede llamar hijo a una creación. Dios le llama hijo. Claro. Usted no es hijo de Dios. Y usted es creación. No hay problema con eso. Hay una parte que dice que cuando mueran serán como los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento. Yo tenía por pensando en que los ángeles son asexuales, no tienen sexo. Siempre que se habla de los ángeles se refiere como varón. El hecho de que no se casen ni se dan en casamiento. Cuando mueren los 7 hermanos, ¿no? Sí. Pero nos dice que en el reino de Dios, ¿le está diciendo eso a quién? ¿A ángeles o a hombres? Le está diciendo un hombre. A un hombre. Claro. ¿Y el hombre es asexual o es sexual? ¿Y el hombre es sexual o asexual? Sexual. Ok. ¿Y cómo le está diciendo a un hombre que es sexual que en el reino va a ser como los ángeles, que ni se casará ni se dará en casamiento? Significa que A, el hombre va a tener una naturaleza diferente a la que tiene ahora, o B, que la necesidad de procreación no va a existir. Entiendo que ya no hay más procreación. Pero ¿cuál de esas dos opciones? ¿Significa que el hombre va a ser como un ángel asexual? ¿Eso lo conoces? No. Dice que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. No nos dice que no pueden casarse ni pueden darse en casamiento. De la misma manera que nosotros, que nos casamos y nos damos en casamientos, en un futuro no nos casaremos ni nos daremos en casamiento. El Señor no está hablando de la naturaleza de los ángeles ni de los hombres. Está hablando del estado de las condiciones, cómo van a existir. Los ángeles no se casan ni se dan en casamiento precisamente porque no necesitan la procreación. El hombre sí, porque los hombres es un poco menor que los ángeles. Ahora, obviamente, cuando en el libro de Judas dice que no respetaron su dignidad o su morada,
esa expresión de usar morada, fíjate que cuando el apóstol Pablo nos dice, sabemos que después de deshecha esta nuestra carne, tenemos que, nuestro cuerpo, tenemos qué cosa? Morada en el cielo. ¿Y cuál es esa morada, dice él? Un cuerpo incorruptible. Entonces, cuando la Biblia está hablando de morada, está hablando de el cuerpo. Es el cuerpo que su alma habita, es la morada de su alma. Entonces, cuando habla que los ángeles dejaron su morada, no es que dejaron de las casas donde vivían y vinieron a vivir aquí en la tierra, es que dejaron su dignidad, su naturaleza y se comportaron como seres humanos. Yo quiero que notes algo interesante, y eso lo hemos hablado antes. ¿Qué es lo que causa la vida? ¿La materia o el espíritu? El espíritu. Cuando una mujer quedó embarazada porque unos átomos se juntaron con otros átomos y de repente no, hay algo que ocurre, ¿no? Hay algo espiritual que es lo que informa, ese es el alma. El alma es espiritual. El origen y el principio de vida es espíritu. Lo que hace que algo vive no es la carne, no es la materia, no son esos átomos. Lo hemos hablado de esto antes, cuando estuve hablando del alma, ¿se acuerdan de eso? Entonces, si el espíritu es lo que causa la vida, ¿es posible que un ser espiritual pueda engendrar a una mujer? ¿Acaso no pudo Dios engendrar a una mujer cuando asumió carne de María? Eso no lo vemos como una imposibilidad, absolutamente que no. ¿Por qué? Porque la vida es espíritu, o más bien, como dice la Escritura, el espíritu es vida. Uno de los títulos que tiene el Espíritu Santo es ¿qué cosa? En el credo de Nicea. Dador de vida. Ajá, sí. Vivificador, dador de vida, ¿no? Spiritum vivificante. Es el espíritu vivificador. Entonces, podemos asumir que un ángel pueda causar que una mujer quede embarazada. Obviamente había una ordenanza del Señor, una prohibición en cuanto a esto, pero ellos violaron esa prohibición y obviamente hicieron esto. De hecho, nótese algo interesante, cuando se traduce la Septuaginta es la traducción más antigua de la Biblia, del Viejo Testamento, que fue hecha por los mismos judíos. ¿Cómo traducen ellos el Bene Elohim? Lo traducen como ángeles. Y dicen así, usan esa palabra, dicen los hijos de Dios, lo traducen como ángeles en la Septuaginta. Dice que los ángeles son los hijos de Dios. No sé cuál era la pregunta que estaba contestando, pero creo que ya la contesté. Sí, esta es la verdad. Si tenían sexo o no. Sí. No es que tenían sexo, pero pueden. Además de que los ángeles, eso ha ocurrido en toda a través de la historia, han asumido cuerpos físicos. Eso es algo que ellos pueden hacer también, eso no es. Dice, ¿por qué en Génesis 6.4? ¿Qué dice en Génesis 6.4? Dice que había gigantes en aquellos días y también después que los hijos de Dios y las hijas de los hombres. ¿Por qué? Porque cuando esto ocurrió, que los hijos, fíjense algo interesante, y también, y esto lo da como causa de por qué habían gigantes. Había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿En qué 2 días? En estos días que está hablando en el capítulo 6. Y también, después que se llegaron los hijos de... Si usted pone una coma después de también, porque recuerde que esto fue escrito sin comas y sin puntos. Nosotros pusimos las comas y los puntos. Póngale una coma después de también y le va a ayudar un poco a entender el texto. Vamos a ponerle una coma, ¿ok? Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. ¿Entienden? ¿Cuál es la causa que había gigantes? Que los hijos de Dios se llegaron a los hijos de los hombres. Y que esto no fue algo que ocurrió una sola vez. Fue algo que ocurrió también después del diluvio. ¿Ve? Por eso dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿En qué días? En los días en el capítulo 6. Y también después que se llegaron, ¿después de qué? Después del diluvio. ¿Ya? Por eso usted se encuentra que estamos hablando con los descendientes de los amalecitas, y ahora entienden la razón porque Dios manda exterminar a esa raza. ¿Después del diluvio también? Claro,
Claro, no había gigantes. Recuerde que después del diluvio, los hijos son de Noé. Sí. Sem, Cam y Jafet. Sí. Y todos son hijos de la parte de Set. Sí. ¿Y? Ya no están los amalecitas ahí. No, los amalecitas, no, los amalecitas vienen después. Claro, también vienen después. ¿Y dónde están? ¿Y qué? El rey de Basán, que la cama de él medía 13 codos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué está hablando ahí? Cuando el Señor Jesucristo en el Salmo 20 dice, me rodearon toros, fuertes toros de Basán. ¿Qué está hablando? Son los poderes demoníacos y los ángeles caídos que habían y eso no paró, la maldad no paró, hermano. Ustedes piensan que los ángeles, no, hubo otra caída después de eso. Esta es la segunda caída. Fueron reincidentes. Sí. El diablo siempre es reincidente. Como siempre. Dice, esto fue escrito en arameo, yo no hablo arameo. Sé dónde... ¿De dónde salieron los gigantes con 10 dedos de cada pie y 6 dedos en cada mano? ¿Ok? De la misma ya estamos hablando que es algo genético aquí, que esto es algo que no viene, es una raza humana, pero hay algo que ocurrió que cambió la... Acromegalia. No, porque estas personas no viven mucho y les causa eso problemas. Estos son completamente funcionales, fuertes. Si uno mira, por ejemplo, a Goliat y a sus hermanos, estos no tenían ningún desperfecto genético, al contrario. Pero en el libro de los Reyes o de primera de Samuel, algo así hace mención de, la Biblia describe a alguien que tenía 24 dedos, o sea, 6 en cada extremidad. Sí. Son cosas anormales. Eso eran híbridos, entre demonio y hombre. El demonio y hombre. Todos Eran híbridos. Sí. Bueno, te lo Sí. dicen, ¿no? Era extorsión. Es lo que está hablando, es decir, la razón por la que Dios, ¿por qué? Nótese algo interesante, y no, dicho sea de paso, oye que lo que dice Ireneo, dice que ocurrieron aquí, dice, relaciones ilegítimas, y Dios no quiere destruir solamente a los hombres, sino que quiere destruir también a los animales. Esa es la pregunta, ¿por qué quiere Dios destruir? Se había contaminado, ahora lo vamos a estudiar la semana que viene, pero hay una razón por la que yo les dejé el capítulo 5 para después. Porque en el capítulo 6, cuando llegamos la semana que viene, vamos a verlo, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé varón justo, era perfecto en sus generaciones. No está hablando en su descendencia. Dice que no era perfecto en sus generaciones. Y antes de hablarnos del capítulo 5, para darnos a entender por qué Dios salva a Noé y no al resto de la humanidad, nos da una genealogía de Noé. En el medio de la cita le parece, ok, este es el libro de las generaciones de Adán. El libro en que el día que Dios creó al hombre en su semejanza, y vivió Matusalén, y vivió Lamec, y fueron los días de Lamec 70. ¿Por qué menciona la genealogía? Para mostrar que en la genealogía, en la raza de Noé, no había habido ninguna corrupción, no había habido contaminación. Por eso dice entonces en el capítulo 9, dice que Noé era justo, varón justo, que era perfecto en sus generaciones. Ahora entiende por qué Dios salva a Noé y no a todos los animales. Hace que los animales vengan al arca. Porque parece que los ángeles, incluso después los demonios, se habían apareado con animales y habían creado todo tipo de atrocidades sobre ellos. ¿No? Ok. Última pregunta. ¿Y por qué hay diferentes razas si venimos de una sola mamá? Bueno, porque no hay diferentes razas. Toda la humanidad en realidad técnicamente es una sola raza, ¿no? La definición de raza en biología es debatida. Algunos dicen que las razas no existen, que solamente existen especies. Yo no voy a entrar en ese debate, porque yo no soy biólogo, pero yo creo que todos somos de la especie humana y hay variación. Todos tenemos 46. Todos tenemos 46 cromosomas y todos somos, las diferencias que ocurren son microadaptaciones que ocurren simplemente dadas por el clima,
nutrición, carga genética del país donde venimos, etc. Bueno, estoy mirando para allá, no sé quién hizo esta pregunta, pero esa es la razón que ocurrió. Las personas que se fueron para el norte, por ejemplo, perdieron la melanina en la piel porque no necesitaban protegerse tanto del sol. Los que estaban más en las regiones ecuatoriales son más oscuritos porque no había bloqueador solar, entonces dio... Pero lo curioso es que tanto los blancos como los negros tienen la misma cantidad de lo que están en diferentes áreas en la piel. Ok, y la otra pregunta es ¿por qué el libro de Enoc no está en la Biblia? Porque no es un libro inspirado. Es decir, está en el canon de los etíopes cópticos. Ellos consideran al libro de Enoc como canónico. Pero no es un libro inspirado por varias razones. Hay 3 libros de Enoc. Yo considero legítimo el primer libro. El primer libro de Enoc, que es el más antiguo, se escribió aproximadamente 300 años antes de Cristo, mucho después de lo que vivió Enoc. Ahora, probablemente lo que está escrito en ese texto ha sido sea o de transmisión oral, ¿no? O no es infrecuente. Nosotros cuando escribimos, por ejemplo, un comentario, todos sabemos que es un comentario, puede ser comentario de acuerdo a pero no es infrecuente en la antigüedad que alguien use un nombre de un personaje famoso, conocido, para escribir un comentario como si esa persona estuviese escribiéndolo. Todo el mundo entendía que esto se hacía, no es que ellos estaban tratando de engañar a alguien con un documento falso, sino era simplemente la forma en que se escribían los comentarios en la antigüedad. Ahora, dicho esto, los judíos nunca, y estoy hablando del canon de los judíos nunca incluyeron al libro de Enoc dentro del canon de sus escrituras. Jerónimo tampoco lo consideró canónico desde el principio, la iglesia nunca lo consideró canónico, aunque sí hubo ciertos padres de la iglesia que lo consideraban como canónico, porque fue citado por Pedro, en Primera de Pedro, y por Judas, en Judas capítulo 1. Entonces, por esa razón algunos lo consideraban canónico, pero el resto de la iglesia nunca lo consideró. ¿Y si no es canónico, qué tipo de libro? ¿Leyendas? No es una leyenda. ¿Histórico? Se considera literatura apocalíptica. ¿Okay? De hecho, lo interesante es que tiene una de las descripciones más hermosas del Hijo del Hombre, de Cristo en su segunda venida, en el libro de Enoc. Preciosa, cuando dice que yo me erizo cuando lo leo, ¿no? Pero no significa que es inspirado. Ahora, no significa, porque los cristianos dicen, si no es inspirado hay que quemarlo porque es una... No significa que es falso, igual que los libros apócrifos, Primera de Macabeo, Segunda de Macabeo. Esos son libros históricos que nos ayudan, que son apócrifos. Enoc no entra, es lo que se llama un libro, ¿cómo se llama? No es apócrifo, es pseudoepigráfico, es la cosa, pseudoepigráfico, que son los libros que se escribían bajo un nombre de otra persona que no. Entonces, pero que sí, obviamente, los cristianos del primer siglo, Tiene verdad. Absolutamente. Enoc no fue que se fue para el cielo, Curioso. murió. ¿Eh? Lo vinieron a recoger. Me vi la Y se fue película. para el cielo, Enoc. Él se fue y entonces el libro que él escribió, supuestamente Dios lo usa a él en el libro de Enoc. Él lo usa a él para, ¿cómo se llama? Para mediar entre los ángeles. De hecho, Satanás viene a él para pedirle que interceda por él ante Dios. Y Dios le dice a Enoc, ellos fueron creados para protegerlos ustedes. Ellos son querubines protectores. Tú no eres el que tiene que interceder por ellos. Y Dios le dijo, no, para ellos no hay salvación. Ellos están condenados y punto. La raza humana va a ser salva. Y dice, pero ellos no. Dios se enfureció con Estaban ellos. arrepentidos entonces. No arrepentidos, acobardados. Una cosa es acobardado. Pero el punto es que debe un cristiano leer el libro de Enoc, o sí o no. Bueno, los apóstoles lo leyeron. Hay que entender simplemente qué es lo que usted lee. Usted puede leer comentarios, y no está mal leer comentarios, simplemente entendiendo que esto no es un comentario, ¿no? Si usted lee Un comentario no es inspiración. No es inspiración. Eso simplemente no significa que es falso. Exacto. Significa que es escrito por los hombres. Histórico. ¿Ok? No es palabra de No Dios. es inspirado por Dios. No. Ok.
Eso es todo. ¿Alguna otra pregunta? No, qué bueno. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este día, Señor. Ayúdanos a entender, a veces son complicadas estas cosas, Señor. Pero danos sabiduría para entender, Señor, para poder excavar, Señor, en estas cosas, en estos, sacar agua de estas profundidades, Señor, y que sean para bendición nuestra. Sobre todo, Señor, yo te pido que nos ayudes a ver cómo estas cosas señalan a nuestro Salvador y de cuán grande salvación nos ha dado el Señor Jesucristo, cuán grande su liberación, cuán grande su poder, cuán grande su majestad, su gloria, su dominio, sobre todas las cosas, sobre toda cabeza, sobre todo reino, sobre todo imperio, sobre todos los cielos y toda cosa creada. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.